Hola, amigas por un sueño, Ministerio de la Mujer en México. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Yo soy la pastora Maricoti de Cruz. Mi esposo y yo ministramos en el territorio central. Si te das cuenta, traigo el lazo rosa, que nosotros reconocemos este lazo y recordamos que es el mes de la vida, el mes de la mujer en cuestión del cuidado del cáncer en la mujer. Pero también estoy vestida de celeste porque estamos reconociendo que la vida empieza desde la concepción, desde el vientre de la madre. Ahí inicia la vida del ser humano. Hoy quiero hablar acerca del homicidio, pero tengo una pregunta para ti. ¿Tienes el derecho de quitar la vida? El Salmo 139, 13 al 16 nos dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Es hermoso darnos cuenta que desde la pancita Dios nos vio, nos formó y le dio ese tiempo de crecimiento y desarrollo hasta que nacimos, hasta que nació tu pequeño, tu pequeña. Eso es importante entender, que si Dios sabe lo que hay dentro de ti, en el vientre, también es importante darnos cuenta y entender que Dios es el creador de todas las cosas. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos que Dios es el creador de todo lo que existe, visible e invisible, y que pedirá razón o cuentas si fuimos protector de la vida en todos los ámbitos: vida humana, vida animal, vida vegetal y recursos naturales, es decir, de toda la creación de Dios. Por eso es importante entender que todo lo que existe se tiene que cuidar y se tiene que mantener en un orden. Dejar que la vida siga su curso, reproduciéndose y creciendo. En Génesis 9, del 5 al 7, Dios le dice a Noé que tiene que cuidar la vida, no solamente del ser humano, sino también de aquel que está por nacer. ¿Cómo? Sí, Dios nos dice que pedirá cuenta de toda muerte que no haya sido de manera natural, sino ocasionada por otro ser humano o animal. Además, nos dice Dios que Dios hizo al ser humano a su propia imagen. ¿Te das cuenta qué importante eres tú para Dios? Porque eres el reflejo de Dios aquí en la tierra. Además, Dios nos dice que debemos reproducirnos, multiplicarnos completamente. No quitar la vida del que no ha nacido todavía. Como esta ley es una ley moral desde antes de lo que era los 10 mandamientos, porque fue con Noé, lo vuelve a aclarar y lo marca directamente en una tabla de piedra. Y él lo dice, no matarás, en Éxodo 20:13. Fue necesario escribirlo en piedra para que no se olvidara, para que la gente se diera cuenta y reconociera el valor de la importancia de la vida, no solamente de mi vida, sino la del prójimo. Ahora, esa ley está escrita en nuestros corazones y seguimos lo que Jesús nos dice. Primeramente, que Él es vida, vida eterna, vida plena, una vida unida a Dios. Pertenecemos a Dios, estamos anclados en Dios, unidos a Dios. Pero también nos manda amar a todos por igual.
En Mateo 5, 43 al 48, Marcos 12, 31 y Lucas 10, 27, los tres dan la ordenanza de Jesús de amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y amar al prójimo como nosotros mismos implica respetar todo lo que sea de la otra persona. Implica entender a la otra persona, aunque a mí no me parezca lo que esté haciendo, pero debo de respetar y amar. Ahora, mi pregunta ¿es solamente un derecho bíblico? ¿O es un derecho divino porque Dios lo ha creado? Porque hay muchas personas que no aceptan este derecho como algo divino, ni que haya sido de parte de Dios. Al contrario, ellos no creen en Dios, creen en otras posturas, incluso sustituyen al poder de Dios en otras cuestiones formativas y evolutivas de que se ha desarrollado el ser humano. Pero el derecho a la vida o el derecho tener vida, a vivir uno, es un derecho natural, un derecho originario, un derecho primario, un derecho absoluto, un derecho universal. Es un bien jurídico fundamental de la persona, ya que es a través de este derecho que se concretizan todos los demás, sin el cual ningún otro derecho tendría realidad. Es un bien protegido por constituciones, leyes y tratados internacionales. Es el reconocimiento innegable que el Estado hace de la existencia del ser humano. Toda violación a este derecho tiene por definición un carácter irreversible porque implica la desaparición del titular del derecho. El derecho humano a la vida se traduce en la imposición de ciertos deberes al Estado como el conjunto de poderes públicos que tienen el deber de no lesionar por sí mismo o por la participación de terceros a la vida humana. Por el contrario, tiene el deber de protegerla efectivamente. El derecho humano a la vida se aplica en los tratados internacionales a la persona nacida o por nacer, pues la vida comienza desde la concepción, como lo estipula la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En México la conocemos como el Pacto de San José. México está suscrita a ese tratado desde 1981. En este acuerdo se establece en el artículo 4.1, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Y esto lo he tomado de un fragmento de Levanta tu voz. Nosotros recordamos que bíblicamente tenemos un creador y un dador de vida. Pero si la persona o tú que me escuchas no crees que Dios te haya dado la vida, de igual manera tenemos derecho de vivir, derecho a ser protegido y derecho a proteger a otras personas también, para no privarles de su derecho de vida, de tener vida. En la palabra de Dios vemos que el primer homicidio fue en el caso de Caín y Abel. ¿Cómo fue que sucedió eso? ¿Por qué Caín mató a Abel? Bueno, lo mató porque al momento de presentar ofrendas, y eso lo vemos en Génesis, al presentar sus ofrendas cada uno, el Señor aceptó a Abel, fíjense, a Abel y a su ofrenda. O sea, aceptó primeramente a la persona y a la ofrenda que estaba dando esa persona. Pero dice, no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Eso hizo que Caín se enojara muchísimo. Y Dios lo veía decaído. Dios le pregunta a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Y pues como no le contesta, Dios sabe por qué. Y le dice, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho,
y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. El homicida, después de matar, dice, es que yo no lo quería hacer. Es que, de hecho, yo no me di cuenta ni cómo lo hice. ¿Por qué? Porque se cegó, se dominó por la mala intención de quitarle la vida a la otra persona. ¿Qué debemos de hacer? Primeramente, reconocer que somos pecadores. Segundo, pedir perdón a Dios. Y tercero, vivir una vida conforme a su palabra, respetando mi persona, respetando a los demás, pero sobre todo respetando la vida del ser humano. Me dio mucho gusto haber estado contigo en este momento de reflexión, pero sobre todo me dio gusto de que pudiéramos participar en este mes recordando que la vida es importante, que la vida es universal, que la vida nos las dio Dios. Vamos a orar. Yo quisiera orar contigo y pedir perdón a Dios. Yo no sé, quizá tú has quitado la vida, pero yo sé que tengo un Dios y Dios te escucha si pides perdón y te perdona de cualquier pecado que tú hayas cometido. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque tú eres el dador de la vida. Te pedimos, Señor bendito, que tú nos ayudes, que tú nos perdones y que tú, Señor, nos levantes, Padre Santo, a ser promotores de vida al que no ha nacido, al que está nacido y al que está también por morir. No estamos de acuerdo, Señor, en quitarle la vida a nadie, sino al contrario, esperar el tiempo en que tú nos vas a llevar. Gracias, eterno Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos. Dios te bendiga. Fue un gusto estar contigo.